partir de febrero, este billete va a dejar de tener poder cancelatorio, es decir, no vas a poder comprar más nada con él. En definitiva, va a dejar de existir y va a dejar lugar a una nueva estrella, la moneda de 5 pesos. ¿Me vende un Clarín? ¿Cuánto le debo? 60 pesos. ¿60? 30, 40, 50, 60... Bárbaro. ¿Estamos bien ahí? Sí, ¿querés comprar otro? No, Le doy dos. dígame la verdad, ¿está bárbaro o me quiere matar? No, si todavía es el billete de 5 pesos hasta fin de mes, hay que aceptarlo. ¿Tiene monedas en cambio de los billetes? No, tengo pocas monedas. Tengo billetes de 5 pesos. ¿Cuántos Tengo. billetes? ¡Epa, tiene, Sí. Y monedas debo tener 10. Perfecto. Fernando, ¿la moneda de 5 es una figurita difícil? Claro, lo que pasa es que digamos que todavía no hay la cantidad suficiente como para poder dar los vueltos, ¿no? Y es un poco lo que nos está pasando, de que el cliente viene al comercio, nos paga, cuando le queremos dar el vuelto con un billete de 5 ya no lo quiere. Entonces uno trata que para no pelearse con un cliente, no tener problemas, ¿qué hace? Lo guardamos y para después, bueno, lo cambiamos en el banco, no hay problema. Pero llega un momento de que no tenemos más monedas. La inflación no solo castiga a todos los argentinos, sino también castiga a los billetes. La última víctima fue el billete de 5 pesos. En 1998, para comprar 5 litros de nafta, podías usar un billete de estos. Hoy necesitas 56. Cuando tenés que dar un vuelto de 5, por ahí no puedes dar varios billetes, ¿tenés la posibilidad de dar monedas? Poco, porque hay pocas monedas. Tengo esto de 5. ¿Y monedas? Tengo... Pará. ¿Tenés una moneda? Dos. Dos monedas. ¿El problema para el futuro es el billete que se está yendo o la moneda que no viene? No, yo creo que la moneda todavía no hay la cantidad suficiente como para reemplazar al billete que se está sacando. Es sencilla la ecuación. ¿Cuánto sale? 360. En la Cámara de Comercio están pidiendo una prórroga. ¿Vos estarías de acuerdo con esa prórroga? No, nosotros también exactamente igual. La Federación lo que planteó es esto, ¿no? De que si se inyectara un poco más de monedas en el mercado, seguramente se va a equiparar y ya no vamos a tener el problema comercial que tenemos con lo que es la gente que nos viene a comprar. Entonces, nada, simplemente con una pequeña prórroga, capaz que hay tiempo suficiente para inyectar las monedas en el mercado de 5 y se soluciona el problema. Bien. ¿Cuánto es? 150. ¿Te tengo? Dale. 1, 10, 10. 20, 50. ¿Listo? ¿Esto está bien? Está perfecto. ¿Le suele pasar esto? ¿Te encajan todos los billetes de 5? No queriendo entregar los billetes pensando que no tienen curso legal. Y hasta el 31 es de curso legal. Además me parece que hay una medida que ahora quieren extenderla por 6 meses, así que... Bienvenido. Ahora, Toma, son tuyas ya, ¿eh? Sí, claro. No te lo devuelvo. Es una buena venta, ¿ves? Porque valen los billetes. Por supuesto que valen. Estamos en el Museo Numismático Nacional, es decir, el Museo de la Moneda, y aquí, en esta sala, vamos a ver todos los billetes que perecieron por una misma causa, la inflación. Vean, acompáñenme. Por ejemplo, aquí están los pesos ley 18.188 y el billete de mayor denominación, 1.000.000 de pesos. Aquí, en esta vitrina, tenemos los pesos argentinos que solamente duraron 2 años durante la época del gobierno de Raúl Alfonsín. Y acá, del otro lado, los australes. Seguramente ustedes los recuerdan. Y en alguna de estas vitrinas, en algún lugar de este museo, va a descansar ahora en paz eternamente el billete de 5 pesos. Quizás este sea